Buenas noches, compañeros. Me da mucho gusto saludarlos, al menos por esta vía. Ya ven que por la situación actual, pues no podemos reunirnos, no podemos hacer reuniones de más de 10 personas, entonces decidimos hacer la sesión de esta forma, por vía de internet. Y creo que es una buena forma de comunicarnos. Hablando un poquito de las cuestiones generales muy brevemente, porque vamos a comenzar ya con el tema. Nada más quiero comentarles que el Colegio de Obstetricia ya hizo la compra de ingenieros de ginecología y obstetricia ginecólogos que estén en centros de salud, en hospitales donde estén en riesgo, en donde atiendan pacientes con enfermos de COVID-19. Y entonces esto lo vamos a estar repartiendo. Ya por medio del chat del colegio les diremos de la manera de hacerlo. Por favor, los compañeros que estén en estos hospitales y que necesiten de las batas y de los cubrebocas, hacérnoslo saber. La doctora Ramón y la doctora Seiji hoy van a ser las encargadas de apuntar los nombres para que acudan estos médicos por ese apoyo que les va a dar el colegio de obstetricia. Y bueno, como sabemos, el problema que nos atañe hoy es la infección por el virus COVID-19, una enfermedad nueva, un virus que se reconoce apenas a partir de este año y que día a día surgen mucha información al respecto. Algunas verdaderas, algunas falsas, algunas alarmistas, algunas reales. Yo creo que este tipo de eventos que hacemos son muy importantes para aprender, para que todos nosotros compartamos nuestras experiencias, compartamos nuestras dudas y sobre todo que escuchemos la opinión de verdaderos expertos al respecto. Entonces, por eso es que se decidió hacer esta sesión, que va a ser coordinada por el doctor Jorge Méndez Tujeque, que es con dos invitados muy importantes que él se va a encargar de presentar en un momento. Espero que tengan muchas dudas y que se respondan todas y cada una de estas y que esa sesión sea de su agrado. Como no nos podemos reunir, intentaremos estar haciendo a lo mejor nuestra sesión mensual de esta forma, para que continuemos con la educación médica continua, con los temas que sean de interés para todos nosotros. Muy buenas noches y doctor Jorge Méndez, pues lo dejo a cargo de la sesión. Doctor Jorge, su audio está apagado. Sí, ya, ¿verdad? Ya, ahora ¿Se me sí. escuchan? Sí, gracias, doctor Espadas. El tema, como todos ya saben, es el manejo y las medidas de bioseguridad del personal médico ante el COVID-19. Dado que esta contingencia de salud global vestida en pandemia ha afectado al mundo en una forma, yo creo que nunca imaginada, no únicamente en la afectación sanitaria, sino por el daño a la economía mundial. No cabe duda que ha sido un gran reto para todos los gobernantes el manejo del aspecto sanitario y de lo económico también. Esta crisis ha puesto de manifiesto las carencias y errores en nuestros sistemas de salud con que hemos venido operando hasta el momento. Si bien en esta contingencia mundial no hay un sistema de salud que pueda soportar la llegada masiva de pacientes que requieren de servicios y equipo especializado, esta pandemia nos ha mostrado la capacidad de cada gobierno de reaccionar y manejar ante una crisis como esta. Creo que uno de los aspectos importantes es el aspecto sanitario, que se muestra con notorias insuficiencias y carencias, y sobre todo, es el aspecto de bioseguridad del personal médico ante el COVID, tanto en la información como en la capacitación, en el equipamiento que proporcionan nuestras instituciones de salud. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de la creciente interrupción en el suministro mundial de equipos de protección personal causada
muy probablemente por el aumento en la demanda y por el acaparamiento de esos productos como consecuencia del pánico que ha surgido en toda la población en general. Está claro que los trabajadores en la atención sanitaria dependen del equipo de protección personal para protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse e infectar a otras personas. De igual forma, la Organización Mundial de la Salud ha recalcado que hacen falta guantes, mascarillas médicas, respiradores, gafas de seguridad, pantallas faciales, batas, delantales, todo tipo de equipo. Esa escasez hace que profesionales médicos de enfermería y otros trabajadores que están en la primera línea estén peligrosamente mal equipados para atender a los pacientes con COVID. Según los modelos realizados por la OMS, se calcula que se necesitan aproximadamente 89 millones de mascarillas médicas al mes para responder y atender esta cantidad exponencial de casos. En el caso de los guantes que utilizamos para el examen, esta cifra asciende hasta 76 millones, mientras que la demanda internacional de gafas de seguridad se sitúa en poco más de 1,5 millones de gafas al mes. Para satisfacer esta creciente demanda, la Organización Mundial de la Salud calcula que la industria debería aumentar la producción de todo este equipo de material en un 40%. La protección que están recibiendo nuestros colegas que están en esta primera línea definitivamente en este momento no es la adecuada. Y ante la falta de equipo y capacitación ponen en riesgo indebidamente su vida y las de sus familias. En esta videoconferencia de esta noche, vamos a dividirla, vamos a tratar de abarcar básicamente dos aspectos. Uno, el manejo de la paciente sin sintomatología y sin diagnóstico de COVID positivo, tanto en el consultorio como en el manejo intrahospitalario. Y el manejo de la paciente sintomática, sospechosa o confirmada en el consultorio y a nivel intrahospitalario. Habiendo dada esta introducción, voy a presentar a nuestros panelistas y posteriormente les voy a pedir que hagan un breve comentario sobre el tema y procederemos posteriormente a la sesión de preguntas y respuestas que estaremos recibiendo a través de esa vía de Facebook. En primer lugar tenemos al doctor Héctor Volati, él es de Argentina, el doctor es ginecólogo, ginecobstetra, él es profesor titular de la Clínica de Obstetricia y Perinatología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Él es jefe del Departamento de Tocoginecología Quirúrgica del Hospital Materno Neonatal del Ministerio de Salud de Córdoba, Argentina. Es director del Comité de Mortalidad Materna de la Federación Argentina de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Es past president también de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia y también es coordinador del Comité de Salud Materna de la FLASOC en el Cono Sur. Por otra parte, nos acompaña el doctor Edgar Iván Ortiz, él es de Colombia, él es también un ginecobstetra, especialista en ginecología y obstetricia. Él es magíster en salud pública de la Universidad del Valle, es past president de la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, es past president actualmente de la FLASOC, él es miembro del Executive Board de FIGO y también del Comité Científico de FIGO, y ha recibido el galardón de Maestro de la Ginecología y Obstetricia de Colombia. Entonces, para proceder, yo le pediría al doctor Iván Ortiz, lo que viene el doctor Volati, ya está aquí el doctor Volati, yo le pediría al doctor Volati que nos dé un breve mensaje sobre el tema, sobre unos 3 minutos para que tengamos tiempo después. Doctor Volati. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que se escuche bien, más o menos el tono y la dicción. ¿Todo bien?
Bien. Muy bien. En primer lugar, agradecer a través de la persona del doctor Jorge Méndez la participación en esta reunión tan importante. Y por sobre todas las cosas, a FLASOG, porque es quien nos reúne alrededor de estos temas que realmente hoy nos tiene a todos muy conmovidos. Y no puedo dejar de mencionar a mi querido compañero, el doctor Iván Ortiz, quien es un maestro y es un orgullo poder compartir esta mesa con él. En realidad, todos somos alumnos, ya que estamos aprendiendo en el medio de esta pandemia. Hablar de que uno sabe más que otro, creo que sería una utopía, porque vamos aprendiendo día tras día de los errores que vamos cometiendo entre los médicos que tenemos que lidiar con esta enfermedad, y de esos errores vamos sacando las conclusiones que creemos que son las mejores, pero día a día tenemos que ir cambiándolas, porque día a día van apareciendo nuevos enigmas que realmente a veces creemos que damos un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. Lo más importante de esto es plantear la acción frente a esta pandemia. Y esa acción creo que se reduce en una sola palabra, y es prevención. Prevención en los distintos escenarios a donde debemos actuar. En el caso nuestro, en el escenario de la mujer embarazada, en sus distintas etapas, en el control de la mujer que no tiene ni síntomas ni tiene sospecha de estar contagiada. Y luego aquella otra que realmente nosotros sabemos que tiene algún signo o sabemos que tiene factores de riesgo por algún contacto o algún otro elemento epidemiológico. Seguramente a través de las preguntas vamos a ir desarrollando todas las inquietudes que a nosotros se nos pueden ocurrir en un corto tiempo, poder compartir con todos ustedes, ya que muchos podrán decir, esto ya lo sé, y a lo mejor algún otro podrá decir, esto es nuevo. Pero en realidad la idea no es venir a traerles elementos de última generación, sino tratar de recopilar lo que hasta ahora se ha podido publicar y que realmente en base a la experiencia de los que han tenido mayores casos y mayores complicaciones, de ellos estamos aprendiendo. Por lo tanto, yo quiero decir, para cerrar esta primera pregunta, que el plantear en esto de lo que es el tratamiento, o mejor dicho, cuáles serían los consejos a todos aquellos colegas o miembros del equipo de salud que tienen que trabajar con la posibilidad de estar en contacto con pacientes con coronavirus, se reduce, como dije al principio, la acción está dada en la prevención porque es lo que mejor resultado ha dado. Y eso lo puedo resumir en otras preguntas que vendrán más adelante. Doctor Ortiz. Muchísimas gracias, doctor Méndez. Doctor Espadas, agradecerles, de verdad es un placer y un honor estar esta noche en esta videoconferencia y desde luego compartirla con un gran amigo y un gran profesor argentino como lo es el doctor Volati. Con referencia al planteamiento que nos pides o a la reflexión que nos pides que hagamos de manera de introducción, yo diría que hoy en día estamos en una situación de pánico generada por el enfrentarnos a una condición de la cual sabemos poco, donde desafortunadamente todos los días nos vemos expuestos a una avalancha de información
que no permite de ninguna manera poder hacer aproximaciones soportadas en evidencia fuerte para nosotros hoy en día decir con exactitud cuáles son las mejores prácticas. Yo soy el jefe de un departamento de obstetricia y ginecología en un hospital universitario público, el más grande de mi ciudad en Cali, Colombia. Y al igual que ustedes, estamos aprendiendo de cómo hacer frente a esta situación. Y me motivó muchísimo el hecho de que el fin de semana anterior tuve un fin de semana terrible, donde el equipo de trabajo, todas las pacientes que consultaban les parecían sospechosas de COVID-19. Y yo rotulé esa experiencia como la crisis de mi servicio que se debatía entre el pánico y la sensatez. El pánico muchas veces produce inacción y el pánico a veces puede generar acciones que no son buenas prácticas, que pueden llegar a ser más deleterias que el COVID. Y un poco el llamado para países como los nuestros, porque como dijo el doctor Méndez Trujé, que tenemos debilidad en los sistemas de salud, es mirar hasta dónde hoy, de acuerdo a lo que hay en la evidencia, podemos aplicar las mejores prácticas para proteger las pacientes y para protegernos nosotros como equipo de salud. Yo creo que esa es la intención que tenemos los que estamos participando de esta videoconferencia y esperemos que absorber las inquietudes de ustedes y que al final quede un mensaje claro al respecto. Y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias por este comentario y empezamos con una primera pregunta que ya tenemos aquí. Y yo le pediría a nuestros panelistas que nos respondan primero uno y luego otro la pregunta. Aquí nos dicen qué medidas de seguridad debe tener el médico en el consultorio con pacientes asintomáticas y sin diagnóstico de COVID. Doctor Volati. Perfecto. Entonces, en el escenario planteado por la pregunta, que sería la consulta externa, en el consultorio con una paciente sin síntomas de sospecha, la actitud del profesional debe ser similar a la que tiene diariamente con los pacientes que ha venido cuidando hasta el momento. Es decir, el primer paso, desinfección de las manos tanto del paciente. En los halls existen dispositivos de alcohol en gel para que el paciente pueda sentirse también cómodo al entrar al consultorio. El médico debe tener una muy buena desinfección de sus manos para poder hacer un examen que habitualmente lo hace en una consulta común, en donde esa consulta, ¿no es cierto?, va a ser la clínica, el interrogatorio, tomar los signos vitales, tensión, peso, medir el abdomen fetal, el abdomen materno, controlar los movimientos y controlar los latidos fetales. Es decir, que no se va a diferenciar de una consulta de una paciente sin este momento difícil que estamos padeciendo. Indudablemente, la prevención va a estar dada en que los primeros minutos, cuando el paciente se sienta frente al médico, evitar el contacto de piel, y para eso es importante que el médico porte mascarilla. Y últimamente ha salido una definición que lo ideal es que tanto médico como paciente porten mascarilla. La mascarilla simple, la mascarilla de quirófano, no la N95, para evitar que ambos puedan llegarse a pequeñas gotas de su saliva, puedan impregnarse en el otro. El médico debería tener guantes, no es imprescindible, pero debería tenerlo. Y en ese caso, si no los tiene o no los utiliza porque el paciente no tiene riesgo, no tiene síntomas, ni tiene ningún factor, luego volver a desinfectarse las manos con alcohol. Es decir, no va a cambiar de una consulta cotidiana, solamente que se tome unos minutos para explicarle al paciente el por qué debe hacerse una
una consulta más heterogénea que en otras oportunidades, para que entienda la importancia de la prevención en la consulta y en todo lo que es el común denominador de ese paciente, y para que posterior a la consulta se evacúen todas las dudas que tengan. Asimismo, haber visto los estudios, ya sea de laboratorio, ecográfico, y a posteriori deberá no citar una consulta cotidiana si no tiene importancia y si no está en el último mes de gestación, solamente hacer una consulta telefónica si tiene algún síntoma, y si tiene algún síntoma de consulta, directamente ir a la guardia. Eso sería como respuesta a esa primera pregunta. Doctor Ortiz. Sí, yo quería reforzar la respuesta del doctor Volati diciendo que uno debe entender el racional de la transmisión del virus para poder entender también el racional de cuáles son los equipos de protección personal que se deben usar. Hay algo que nos preocupa a los obstetras, y en la medida en que la evidencia en otros sitios va mostrando cosas, uno entra un poco en preocupación. Básicamente, ¿en qué? Ahora con la pandemia en Nueva York, salió una publicación reciente de la Universidad de Columbia de 49 mujeres COVID positivos que fueron atendidas en un periodo de 2 semanas en 2 hospitales adscritos a la universidad. ¿Qué llamó la atención de ese trabajo? Que del grupo de pacientes asintomáticas, un poco más del 30% de las mujeres asintomáticas eran COVID positivo. Y cuando uno lee y cuando uno analiza ese tipo de experiencias, entonces uno llega a la conclusión de que hoy, en la fase de la pandemia en que nos encontramos la mayoría de países latinoamericanos, donde ya estamos en la etapa comunitaria, donde prácticamente no hay nexo epidemiológico aparente, puede ser factible que una mujer asintomática que nos consulte sea portadora del virus. Y eso es una de las situaciones que preocupa. Cuando nosotros estamos viendo una paciente en la consulta externa, en una atención prenatal o en una consulta externa de ginecología, nosotros podemos estar en 2 escenarios. En la consulta externa de mi institución o en la consulta externa de mi consultorio. Hay algo que es muy importante cuando yo estoy en la consulta externa de mi consultorio, y es el pre-triage que tienen que hacer las secretarias de sus consultorios cuando la paciente pide la cita. Si la paciente pide una cita y la secretaria aprende a interrogar por la presencia de síntomas respiratorios y la paciente refiere estar sintomática, esa paciente no debe ir al consultorio y en lo posible, salvo que sea una urgencia, debe ser manejada a través de teleconsulta. Las pacientes asintomáticas, como dijo el doctor Volati, que van a estar en el consultorio, el riesgo de infección de los asintomáticos cuando son COVID positivos no es por gotas. Ojo a lo que les estoy diciendo, la contaminación no es por gotas, porque los asintomáticos no están tosiendo ni expectorando. Y si producen gotas, las producen al hablar. Pero para poderse contaminar por una paciente asintomática por gotas, debe estar uno tan cerca como menos de 50 centímetros de la cara del paciente. Entonces, las pacientes asintomáticas, la carga viral no la tienen en las gotas, la tienen en sus manos. Y esto es muy importante, porque las pacientes asintomáticas pueden estar de manera con mucha, y la carga viral de esas pacientes puede estar en las manos. ¿Y a dónde va mi comentario? Si la paciente es asintomática, el hecho de que la paciente tenga una mascarilla evita de que nosotros tengamos riesgo en caso de que esa asintomática sea COVID positivo de contaminarnos con ella, ¿correcto? Si nosotros usamos una mascarilla, además del gorro, además de la bata, nosotros nos estamos protegiendo de la contaminación por gotas al mismo tiempo. Pero el gran riesgo de contaminación de las pacientes asintomáticas es
el hecho de que ellas que tienen la carga viral en sus manos pueden estar contaminando superficies o fomites. Y el riesgo de infección es por contacto cuando tenemos pacientes asintomáticas en el caso de que la paciente sea COVID positivo. Por eso hay una práctica adicional a la del equipo de protección que hay que insistir mucho en ella, y es la desinfección de las superficies paciente a paciente. Si yo tengo una paciente, la atiendo hoy en la etapa de pandemia en que estoy, en mi país, en mi hospital, esa paciente es asintomática, yo me protejo, como lo dijo el doctor Volati, pero una vez el paciente se retira, tengo que desinfectar todas las superficies que estuvieron en contacto con el paciente ante la eventualidad de que esa paciente sea asintomática pero COVID positivo, en el entendido de que las asintomáticas el mayor riesgo de contagio lo hacen a través de dejar el virus que lo tienen en sus manos en las superficies que están tocando. Entonces yo quería hacer énfasis en eso porque los equipos de protección personal que se usan en este caso, que es la mascarilla, el gorro, los guantes, la bata, ¿sí? Esos equipos se pueden usar, no son suficientes para evitar la contaminación por gotas, pero de lo que no podemos olvidarnos cuando estamos tratando asintomáticos, hoy por hoy, en la etapa de pandemia en que estamos, es en la desinfección de las superficies y los fómites. Muchas gracias. Aprovechando que se tocó el tema del triage, aquí me están haciendo dos preguntas para que respondan los panelistas. Una de ellas es, ¿qué protección debería tener nuestra secretaria a nivel de la consulta privada? ¿Y qué preguntas tendría que hacer la secretaria en ese triage para dar la cita con el médico? Doctor Volati. Bien, aseverando lo que decía el doctor Ortiz, yo había hecho hincapié en la necesidad de que la paciente desinfecte sus manos antes de entrar al consultorio. Por eso mismo, como fue reforzado por el doctor Iván, esa paciente que puede ser asintomática y que puede tener en sus manos contaminada con virus, si esa paciente se desinfecta sus manos antes de entrar al consultorio, estamos disminuyendo también un foco de riesgo que podría darse en el caso, como dice el doctor Ortiz, que una paciente esté con sus manos repartiendo los virus. E indudablemente comparto totalmente la idea de la desinfección posterior a todo lo que se ha usado y ha tenido contacto con la paciente, entre paciente y paciente. Respecto a la parte específica de la secretaria, en nuestro instituto se ha colocado una barrera a 1 metro de distancia de las secretarias. Las secretarias trabajan con la máscara de plástico que se coloca sobre la frente y cae, ¿no es cierto?, sobre la cara para evitar esto, y ellas son las que hacen el triage, como bien decía el doctor Ortiz, son las que deben identificar a estas pacientes que pueden o no tener signos de sospecha. En un interrogatorio de sus contactos, sus familiares, en síntomas que pudo haber tenido, alrededor de dónde se maneja su medio del paciente, esto va haciendo que va a identificar al paciente si está o no está en el grupo de riesgo. Indudablemente, si identifica, apoyando lo que dice el doctor Ortiz, esa paciente se debe aislar y se debe informar, aplicando el triage que se tiene al menos acá en Argentina. Identificar, aislar e informar. Y a posteriori, de acuerdo a si es solamente de sospecha o si ya tiene alguna sintomatología, se desviará el tipo de aislamiento que se deberá hacer con cada paciente. Pero el triage lo hará la secretaria con una cobertura de a 1 metro de distancia del paciente hacia la secretaria. En algunas instituciones han puesto algunas mamparas de vidrio, en otras solamente la máscara de plástico que tiene
la secretaria por encima y por supuesto debajo la mascarilla que realmente habitualmente se coloca. Yo creo que la primera parte de la pregunta tiene que ver con lo de nuestros consultorios y nuestros consultorios, y lo primero que yo diría es que si la secretaria es eficiente, la secretaria debería filtrar y no deberíamos tener en nuestros consultorios pacientes sintomáticas. Una paciente sintomática en un consultorio es un riesgo muy grande, ¿sí?, para las personas que están allí trabajando e inclusive para las personas que están dentro de la institución donde yo tengo mi consultorio. Nosotros en la clínica nuestra hemos adoptado medidas como ninguna paciente ingresa al edificio sin mascarilla, primero. Las pacientes pueden acceder a dispositivos de mascarillas y a dispositivos de gel con alcohol glicerinado, porque las pacientes al momento de ingresar al espacio, no al consultorio, al edificio donde están los consultorios, la paciente debe ingresar con mascarillas y tiene que hacerse una limpieza de sus manos. Si el sitio donde estamos haciendo la consulta tiene ascensor, las pacientes deben tener una separación de al menos 1 metro, 1,5 metros entre paciente y paciente antes de tomar el ascensor, y está controlado el número de personas dependiendo del tamaño del ascensor que viajan en el ascensor. Las secretarias deben de tener protección. En Argentina, acá, en nosotros, a las secretarias, la protección la garantizamos con mascarilla quirúrgica para evitar la contaminación, pero no hemos contemplado los visores. Pero si se tienen y se pueden, mejor, porque el visor lo que está haciendo es protección más amplia a nivel ocular y de otras partes de la cara. La paciente antes de entrar al consultorio tiene que hacerse un lavado de manos o una limpieza con alcohol glicerinado. El médico, que es el ginecólogo que la está atendiendo, debe atenderla manteniendo una distancia prudente de la paciente. Recuerden que son asintomáticas y el médico debe tener también su mascarilla. Y lo más importante es que el médico antes y después del examen tiene que hacer su buen lavado de manos, y vuelvo, insisto, una vez la paciente se retire, debe hacerse una desinfección de las superficies. Por eso, otra regla que se impuso es que las citas tienen que ser espaciadas, al menos entre 30 y 45 minutos, por 2 razones. 1, para poder desinfectar el consultorio después de que se hace la consulta, y 2, para no concentrar pacientes en la sala de espera a efectos de evitar hasta donde sea posible la aglomeración de personas. Yo diría que eso sería en ese escenario. Ahora, hay otro escenario donde uno hace consulta, que es el escenario institucional, ¿correcto? Donde las pacientes generalmente no tienen una secretaria que las llame a pedir la cita, las pacientes están llegando sin poder haber hecho un pre-triage telefónico, y ahí es donde las personas que están expuestas a ese triage de entrada pueden estar en contacto directo con pacientes asintomáticas, que pueden ser sanas, asintomáticas, portadoras del COVID, o pacientes sintomáticas, sospechosas o COVID positivas. De modo que el tema institucional tiene una dimensión diferente de lo que acabamos de comentar con referencia al tema del consultorio de consulta externa, donde hacemos nosotros nuestra consulta y donde debemos tomar medidas para podernos proteger. Me preguntan aquí acerca de los tapetes para desinfectar o para limpiar zapatos, que si es conveniente. La verdad que nosotros no hemos tenido en cuenta en la consulta la limpieza de los zapatos. Sí sabemos que entrar al domicilio, sí se ha popularizado tener en la puerta de entrada un lugar predeterminado para los zapatos, desinfectarlos con agua con hipoclorito, pero en la institución no hemos tenido en cuenta ese detalle. Lo otro que coincido, no lo tenemos en cuenta, pero lo que sí se recomienda es que los sitios de consulta tengan el menor número de superficies que puedan estar en contacto con las manos de los pacientes. No deben de haber revistas, no tienen que haber mesas de centro,
Y yo pensaría que, salvo que sea un tapete de esos tapetes que adorna todo el consultorio, ¿correcto? Pues ahí no hay opción. Ahí yo creo que ahí el tema, lo ideal es tener pisos lisos. Y si yo tuviese un tapete pequeño para que la gente se limpie los pies a la entrada de mi consultorio, yo de manera racional retiraría el tapete para evitar que ese tapete pueda tener algún riesgo de contaminación o porque, para estar haciendo desinfección permanente. No es lo mismo hacer la limpieza del piso, ¿sí? Cuando es liso, a tener que desinfectar permanentemente un tapete. Otra pregunta que me están haciendo aquí insistentemente es con qué material, con qué líquido se hace la limpieza de lo que es el escritorio, el mobiliario y los pisos, con qué sugieren. Acá usamos hipoclorito de sodio diluido, es decir, en las proporciones que ya todo el mundo conoce, se pone en una botella con spray y posteriormente a la salida de la paciente se rocía todos los elementos que han sido tocados con el paciente, que son los espaldares y posabrazos de la silla y el escritorio. Por eso se recomienda también, dentro del escritorio de atención, solamente tener el teclado y la pantalla de la computadora y que no haya ningún otro elemento sobre el escritorio. El médico debe tener en su cajón el recetario y a dónde va a hacer las indicaciones, si es que trabaja con la consulta virtual que se hace en la mayoría de los lugares ya con la historia clínica a nivel de internet. El caso sería en aquellos lugares que todavía tengan una historia clínica en papel, lo cual sería complicado. ¿Por qué? Porque esa historia clínica pasa por muchas manos, por el personal de archivo, por el personal que la trae a la consulta, y el médico es el que también la toca. Entonces, en esos casos yo creo que es muy conveniente que se use guantes para manipular todo tipo de historia clínica que no sea virtual. Sintetizando, para desinfectar, con hipoclorito en forma de spray y con un trapo húmedo para secarlo, y tratar de evitar que en el escritorio haya ningún tipo de elemento. Lo que el médico utiliza solamente en un cajón. Nosotros estamos haciendo lo mismo, hipoclorito de sodio, y el hipoclorito de sodio viene en muchos de los detergentes de presentación comercial. Lo que se recomienda es mezclar 20 centímetros de hipoclorito en un litro de agua y colocarlo en un recipiente que pueda uno generar aspersión para la limpieza de las superficies, la limpieza de la suela de los zapatos. Pero igual acá el hipoclorito diluido en 20 cc en un litro de agua es una buena opción. Me preguntan aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es un centro actualmente para recepción de pacientes con COVID, tienen un protocolo de medicamentos preventivos a médicos, sobre todo los residentes y todos los que tienen contacto directamente con pacientes con COVID, está a base de hidrocloroquina, bromexina y acitromicina. Me preguntan que si en los países de ustedes hay algún protocolo similar a este. En Argentina, como prevención, no. Hasta ahora no se ha implementado ni se ha impuesto como medida preventiva al personal de la salud. No sé, Edgar Iván, en Colombia si lo han puesto como prevención. No, nosotros en Colombia solo usamos, dependiendo el protocolo, la hidroxicloroquina asociada a acitromicina o antirretrovirales en pacientes graves, pero, sí, pero no se está usando para prevención, no lo hacemos. Bueno, tenemos un gran número de asistentes actualmente en este momento a la reunión. Les agradecemos el interés y la presencia aquí. Les invitamos a que compartan en este momento esta sesión para que tengamos aún más. Continuamos con las preguntas.
Aquí me están preguntando sobre si hay disponibilidad de hacer pruebas de PCR a una paciente asintomática antes de operarla, si sería conveniente hacerle un PCR antes de operarla, asintomática. Y por supuesto, sin diagnóstico de COVID. Doctor Volati. Sí. Yo creo que esto es difícil de implementar una opinión para tantos países. Creo que cada país, cada institución tiene sus protocolos y debe basarse en normas y pautas de servicio y aplicarlo según su mejor entender. Sabemos que muchos estudios son muy importantes, algunos imprescindibles, otros muy importantes, otros necesarios y otros que podrían uno prescindir. Va a depender de varias circunstancias, cada paciente en particular, cómo se presenta, qué acción vamos a hacer nosotros los médicos, si es un parto normal, si es una cesárea, si el paciente tiene algún signo de sospecha o no. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente se está haciendo muy difícil los stocks de elementos a utilizar. No solamente PCR, sino también los hisopados, sino también los tratamientos, las mascarillas, todo va a empezar a escasear. Y cada uno sabe que eso es el temor que tenemos, porque la mayoría de nuestros países que seguimos navegando en el subdesarrollo, tropezamos con el común denominador, que es frente a situaciones tan difíciles como estas, ¿cómo podemos subsistir realmente? Acá ha habido una gran, yo diría, posición muy buena del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, porque han dado el primer paso, que fue el más importante, de dar la cuarentena con una anticipación suficiente, por lo cual hoy no tenemos tanta cantidad de infectados ni tal cantidad de muertos. Pero por allí el gran problema de nuestros países es que el proveer insumos implica un gran gasto y a veces que no es bien utilizado. Y esta mañana yo pregunté en mi hospital, ayer se habían puesto 600 mascarillas a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana no había una mascarilla, había escasez de mascarillas. Es decir, tropezamos con situaciones difíciles. Por eso, como sugerencia, yo diría que cada hospital, cada institución debe instalar un protocolo de solicitar los estudios que sean en esa forma. Los imprescindibles, los necesarios y aquellos menos necesarios para poder equiparar y poder equilibrar los insumos en el momento que sea necesario. En la línea de pensamiento del doctor Volati y dado lo que la evidencia está mostrando de la posibilidad de que existan mujeres asintomáticas COVID positivas en un porcentaje que no es despreciable, y teniendo en cuenta que durante la atención obstétrica los momentos donde hay la posibilidad de liberación de aerosoles que puedan en un momento determinado generar contagio, pues son los momentos donde hacemos los pocos procedimientos que nosotros hacemos. Estamos hablando de la cesárea, donde la intubación y la extubación son momentos de riesgo para la liberación de aerosoles. Estamos hablando del parto, donde se ha evidenciado que al momento del pujo las mujeres pueden liberar aerosoles. Estamos hablando de algunas cirugías ginecológicas donde se está especulando, no hay una evidencia contundente, pero se especula que el uso del cauterio puede en un momento determinado hacer que ese humo que se genera pueda llevar partículas del virus. También se especula que cuando estamos haciendo cirugía mínimamente invasiva, después de haber hecho
digamos, el neumo, y al hacer la incisión también puede haber algún riesgo, y no hay evidencia contundente que en un momento determinado en el tema de la cirugía ginecológica diga si eso es cierto o no. Yo diría que en esas situaciones de riesgo valdría la pena que las pacientes, antes de ser llevadas a cirugía obstétrica o ginecológica, esas pacientes pudieran tener un PCR para COVID-19. ¿La razón cuál es? La razón es precisamente no sobreutilizar los equipos de protección personal. Una de las cosas que estamos viviendo nosotros, no sé si ustedes lo viven en sus clínicas, es que cuando el médico va a entrar a cirugía, quiere tener a veces una serie de precauciones que no están indicadas. Los equipos de protección personal son del mismo estereotipo. Está el visor, está la gafa, está la mascarilla, está la bata, están los guantes, ¿correcto? Está el gorro, pero la diferencia está entre usar mascarilla quirúrgica normal o una N95. Y definitivamente, si yo estoy ante el riesgo de estar en un evento donde puede haber liberación de aerosoles, se recomienda utilizar la mascarilla N95. ¿Qué ocurre? Hoy en día, todo el que entra a cirugía, miren las fotos, pregúntenlo, todo el mundo está entrando con mascarilla N95, porque todo el mundo asume de que la paciente que tiene asintomática puede ser una paciente que que sea COVID positivo, y la idea es protegerse de los aerosoles que se pueden liberar durante el acto quirúrgico utilizando una N95. Si nosotros hiciéramos el test antes de llevar a la paciente a cirugía, probablemente, si verificamos que la paciente tiene un PCR negativo, nosotros entraríamos a hacer la cirugía en las condiciones de protección que normalmente usamos, sin utilizar una mascarilla N95 y utilizando simplemente la mascarilla quirúrgica. Entonces, yo sé que para los países latinoamericanos es complejo, tenemos déficit de pruebas, hacer un PCR en las instituciones es muy demorado, pero me parece que a futuro y en la medida de lo posible, si yo voy a hacer una cirugía electiva, a mí sí me gustaría saber si esa paciente es COVID positivo o no, porque eso va a depender también cuál va a ser mi protección personal. Si yo no puedo acceder a eso hoy en día, lo que nosotros estamos recomendando es que en todo acto operatorio los profesionales entren con equipos de protección personal. Y ahí los profesionales, la diferencia que hay entre lo que yo hago en la consulta o lo que estoy haciendo en la cirugía y sobre todo en la parte obstétrica, es que ahí el profesional no debe entrar con la mascarilla quirúrgica normal, sino que debe utilizar la N95 para evitar la contaminación con los aerosoles, vuelvo y repito, que se pueden liberar durante la anestesia, durante el acto quirúrgico o en el caso del parto, durante el pujo de la paciente. Perfecto. Aquí, ya que mencionó doctor Ortiz las mascarillas N95, preguntan aquí que si es adecuado el que se estén reutilizando, que se puedan estar lavando. Mencionan aquí que la Organización Mundial de la Salud ha llegado en un momento dado a decir que se pueden lavar y reutilizar hasta 3 veces más. ¿O cómo recomiendan con qué lavar las mascarillas? ¿Cuántas veces, cuántas lavadas aguantan? ¿Y cuánto tiempo va a utilizar una persona el N95? Doctor Volati. Me sonrío porque en nuestros países todo lo descartable es reutilizable. Y así pasaba en un principio cuando teníamos escasez de guantes que se reesterilizaban, y también nosotros reesterilizábamos las jeringas y así sucesivamente. Por suerte, todos esos costos se fueron acomodando y hoy ya no se reesteriliza nada. En el caso de la mascarilla N95, solamente en función de esto, como decíamos, de la escasez que hay o de el aumento en los gastos por diferentes causas, no hace falta utilizarlo muchas veces, pero un par de veces tolera una esterilización, y hay un artículo que lo hemos compartido en donde se recomienda
utilizar desinfección de la mascarilla N95 con calor a 70 grados durante 30 minutos. Y eso implicaba que sea en autoclave o podía ser también en estufa, que tenían medidores de temperatura. Después, por supuesto, salió si se podía esterilizar o hacer este mismo tratamiento en los hornos caseros. En principio se dijo que no, posteriormente se vio que se descontaminaban muy bien en un horno casero, siempre y cuando no tuviese contacto, sino que debía colgarse para que no tocara los metales del horno, porque el metal se calienta mucho más y levantaría una mayor temperatura. Y también una de las propuestas que se hizo es que todo este tipo de mascarillas, incluso al aire libre, durante 2 o 3 días se descontamina, lo cual podría ser que una de las estrategias sería que cada uno de los integrantes que van a utilizar estos elementos tengan por lo menos 3 o 4, en donde se usaría el lunes uno, el martes otro, el miércoles otro y el jueves otro. Y luego el viernes podría volver a utilizarse el del día lunes, es decir, pasado 3 o 4 días estas mascarillas estarían descontaminadas. Seguramente Edgar Iván podrá aportar su experiencia al respecto y sé que a lo mejor hay un medio económico de aporte de los hospitales en donde se pueden descartar totalmente, pero en algunos casos, y si no lo fue, va a ser la necesidad de la reesterilización de estos elementos. Una de las cosas que se habla con estas mascarillas es el tiempo en el cual, el tiempo máximo o el tiempo límite con el que se debe usar. Y se dice que estas mascarillas, más allá de 8 horas continuas, no deben seguir utilizándose por el alto riesgo de contaminación. El problema que nosotros tenemos es el tema de los recursos. Y tú me basaste el artículo que comentabas, donde además de colocarlas a 70 grados durante 30 minutos, también hablaban de colocarlas en un ambiente de vapor caliente, al menos por 10 minutos. Lamentablemente, el mismo autor dice de que no hay una evidencia contundente que avale de que esa práctica sea una práctica adecuada. El tema, digamos, de que el medio ambiente las esteriliza también es un poco complicado. Yo diría que, pues, si no hay otra opción, no hay otra opción, pero lo ideal es que si yo estoy trabajando en un servicio de alto movimiento, donde tengo pacientes COVID positivos, estoy en un área COVID positiva, yo debo estar cambiando la mascarilla al menos como máximo cada 12 horas. Sí, quería completar lo del artículo que hacía referencia a Edgar Iván, que yo lo compartí, que esto es una deducción más que una evidencia, ya que esto sí se puso en evidencia frente a otros gérmenes como por ejemplo Escherichia coli u otros gérmenes en donde realmente ha podido reutilizarse y con la decontaminación totalmente no se han podido aislar gérmenes en las mascarillas que se han reutilizado. Pero como todo, todavía sobre este COVID-19 no hay evidencia que diga que realmente esta esterilización de 70 a 70 grados durante 30 minutos realmente sea efectiva. Aquí mencionan, dentro de los asistentes, que han habido algunos artículos que mencionan que la mascarilla FFP3 es mejor que la N95. ¿O cuál consideran ustedes que es la diferencia, si es que la hay? Nosotros nos manejamos con N95 únicamente. Yo no tengo experiencia como para poder informar, salvo algunos artículos que hemos leído. No sé si Edgar y Iván tienen experiencia en la otra.
No, nosotros no manejamos con la mascarilla quirúrgica y la N95. La evidencia muestra de que desde el punto de vista de protección, las dos son útiles, porque no podemos descartar la mascarilla quirúrgica para protección, protege. Lo que pasa es que el nivel de protección que la N95 brinda es bastante mayor. Nosotros en Colombia nos manejamos generalmente con la N95 a nivel institucional. Las otras mascarillas seguramente deben de tener también una buena protección. Yo diría que decir que una es mejor que la otra sería un poco empírico de parte nuestra, pero yo pensaría que si yo estoy frente a un paciente que es un paciente COVID positivo, donde tengo el riesgo de exponerme a aerosoles, debo utilizar una mascarilla que tenga una capacidad de filtrar superior a la mascarilla quirúrgica, llámese N95 o la que el doctor Méndez está mencionando. Aquí preguntan también que cuándo debe utilizar el personal médico que esté en contacto o si es válido utilizar la careta en pacientes con sospecha. ¿Cuándo debe utilizar el personal médico ese tipo de equipo? No sé. Garibaldi, ¿quieres contestar tú primero o sí, quieres que yo diga? Es que con el tema de la careta, a ver, claro. Con el tema de los elementos de protección personal, pues uno debe tener claro, de acuerdo a las recomendaciones, en qué momento utiliza cada una de las cosas. Cuando uno utiliza una mascarilla, llámese mascarilla quirúrgica o una N95, bien ajustada, uno lo que está protegiendo es el riesgo de contagiarse por gotas, por vía nasal o por boca. Cuando uno utiliza gafas, uno está haciendo protección ocular. Cuando uno está utilizando el visor genera una protección más amplia, ¿correcto? Pero no, el hecho de usar visor para nada descarta la importancia de utilizar gafas o de utilizar la mascarilla. El visor está diseñado más para evitar contacto con secreciones, ¿correcto? Para aumentar la superficie de protección. Cuando yo estoy utilizando los guantes, obviamente que lo que estoy previniendo es el tema de contacto. Cuando estoy utilizando la bata, que debe ser hasta las rodillas y hasta las muñecas, también estoy protegiéndome de contacto. Y cuando yo tengo una contaminación excesiva, porque este es uno de los grandes problemas que por lo menos he visto en mi institución, cuando tengo una contaminación excesiva, me pongo el traje de marciano, que se llama equipo de protección individual. En mi hospital, les quiero contar esta anécdota cortica. Llegó un caso sospechoso de COVID-19, una paciente embarazada. Nadie quería hacer la cesárea, ni el anestesiólogo, ni los ginecólogos, ni el pediatra a atender el recién nacido si el hospital no entregaba un equipo de protección individual. Un equipo de protección individual es el equipo que ustedes ven en la televisión de la gente que parece como marciano. Ese equipo está diseñado para evitar contagio por contacto en sitios donde el nivel de contaminación es tan grande que tengo que estar así. Ustedes han visto las fotos de Guayaquil, donde llegan los personajes a sacar pacientes que han muerto 3, 4 en una casa, en una familia. Todo el mundo entra con equipos de protección individual para protegerse de la contaminación por contacto. Pero aún con ese equipo de protección individual tengo que utilizar visor, gafa y mascarilla. Entonces, de pronto, lo que uno ha visto es que a veces la desinformación, a veces la ansiedad, a veces la angustia nos lleva a solicitar unos equipos de protección que están que no están indicados. Yo diría que en general, si yo voy a hacer cirugía, utilizaría el visor, la mascarilla, utilizaría hoy, aún en pacientes asintomáticos, mi mascarilla N95, pero yo no utilizaría un visor para estar haciendo una consulta en un triage, ¿correcto? Yo creo que en un triage, si yo tengo mis gafas y si yo tengo mi mascarilla, no tengo por qué utilizar un visor, porque ya sería excesivo. Sin embargo, uno camina a los hospitales y se encuentra de todo.
se encuentra gente con visor, se encuentra gente con gafas, gente con mascarilla normal, con N95, y lo que uno no se encuentra, porque son muy incómodos los trajes, son los trajes de protección individual. Pero hay instituciones donde uno entra a los quirófanos y los cirujanos no operan si no tienen un equipo de protección individual. Yo creo que ahí estamos sobreutilizando los insumos, y un poco lo que buscamos con este diálogo que estamos haciendo hoy es calmar la ansiedad y decirles, vean señores, no nos gastemos ahora lo que vamos a necesitar mañana, seamos racionales, entendamos los modos de transmisión del virus y tengamos las precauciones sin irnos al otro lado. Sí, solamente a ampliar o afirmar los conceptos de Edgar Iván. Es decir, hagamos un análisis de situación. Y si ustedes recuerdan, cuando empezamos yo le dije que la palabra que hoy podíamos utilizar para resumir todas estas medidas de precaución era la acción en la prevención. Pero eso no significa que hagamos más de lo que debemos hacer, porque pronto podríamos padecer la falta de insumos por haberlos derrochado en situaciones que si bien nos van a proteger mucho mejor, pero que no son necesarias. Yo les cuento la anécdota cuando llegó a Córdoba la primera paciente con VIH positivo. Lo mismo que dice Edgar Iván, nadie la quería operar. Solamente un par de locos que andábamos ahí en la maternidad, se nos ocurrió formar el equipo que debíamos ir a operarla. La fuimos a operar no en la maternidad, sino al hospital de enfermedades infecciosas. Y parecíamos realmente marcianos vestidos. Limamos las puntas de las agujas, el anestesiólogo parecía el viaje a las estrellas. Bueno, y después nos dimos cuenta que todo eso, cuando aprendimos, nos dimos cuenta que todo eso era exagerado y estaba de más. Y aprendimos a tratar a una paciente HIV positivo prácticamente como aquella otra que no sabemos que lo es, porque en última instancia, en muchas de ellas, ni siquiera sabríamos si es positivo o no, y deberíamos actuar en todas las pacientes como si fueran positivos. ¿En dónde? En la prevención, en los cuidados y en las acciones que debemos hacer. Las cirugías de emergencia no deberían existir en estas situaciones, sino cirugías de urgencia, indudablemente, pero para que a mí me permita trabajar con cierta tranquilidad, prepararme, y en eso está la prevención, tanto para el personal que actúa directamente, como es el cirujano, los ayudantes, la instrumentadora y el anestesiólogo, como también el personal circulante. Cada uno que tiene una función diferente deberá utilizar los métodos adecuados, necesarios, pero no aquellos que realmente el día de mañana, cuando lo necesitemos, puede que no lo tengamos. Preguntan aquí que si es válido el uso como método de esterilización para el equipo de protección que el personal de salud utiliza, que si es válido utilizar los rayos ultravioleta. De lo que yo tengo entendido, los métodos de esterilización son los comunes para todo tipo de elementos, ya sea las batas y los elementos de campo quirúrgico. No nos olvidemos que hoy la mayoría de los elementos que se utilizan, tanto en los campos quirúrgicos como la vestimenta, son descartables. Es decir, que no sé cuáles de ellos serían específicamente, a dónde estaría la pregunta. Si son de algodón, creo que deberán tener el proceso de esterilización en autoclave como corresponde, y los elementos que se usan para la cirugía en la estufa que habitualmente se hace. No sé específicamente, Jorge, a qué se refiere la pregunta de la reesterilización. Es que se ha recomendado, aparentemente aquí, en algunos sectores, utilizar la luz ultravioleta para desinfectar la mascarilla, el traje, la máscara. Yo deduzco que si eso está aprobado,
y aquellas instituciones que lo tengan, bien válido debe ser. No sé, Edgar Iván, ¿tú qué opinas? No, yo no tengo experiencia ni tengo tampoco, no he leído realmente, lo voy a revisar, pero no tenemos experiencia, por lo menos acá no estamos haciendo esa práctica. Me preguntan también que si ha de haber algún cuidado especial con las secreciones vaginales y al hacer una ecografía intravaginal, endovaginal. Se sabe, o al menos no se ha encontrado presencia de virus en muchas secreciones. Lo mismo pasa con el líquido amniótico, con sangre del cordón, etc. Pero yo creo que volvemos a lo mismo. La prevención en función de las posibilidades, porque las grandes verdades de hoy son las mentiras de mañana. Hoy podemos estar afirmando que no hay contaminación vertical. Y bueno, ajeno al artículo que salió en JAMA, ¿no es cierto? Puede ser que mañana debemos creer que un porcentaje determinado tiene contaminación. Entonces, hoy lo que debemos hacer es protegernos frente a todo aquello que sean secreciones, que posiblemente hoy no está demostrado que contaminen, pero que no sabemos el día de mañana qué va a pasar. Entonces, si yo voy a hacer un examen ginecológico, debo tomar las precauciones adecuadas de utilizar guantes como corresponde, doble guante en aquellas pacientes que uno puede llegar a tener sintomatología o signos de sospecha, la bata que debe tener, la mascarilla, como decía Edgar Iván, y las gafas. Y por otro lado, si va a hacer una ecografía, indudablemente tratar de proteger el transductor con elementos adecuados a que no se contamine, ajeno al común preservativo que habitualmente se desecha. De acuerdo con lo que dice el doctor Volatti, aún más en el parto, estábamos recomendando el uso de batas antifluidos, inclusive como para maximizar la protección para contacto con secreciones, a pesar de que, como lo dijo el doctor Volatti, no se ha aislado el virus en secreciones vaginales, pero se hace más como una medida de prevención. Una pregunta repetitiva que por supuesto a todos nosotros nos preocupa mucho es las medidas que debe tener el médico que ha estado en contacto con pacientes asintomáticas, o sea, sin diagnóstico y que probablemente tengan COVID, y qué medidas debe tener el médico que ha estado en un hospital de referencia donde están pacientes con COVID, tratando con esas pacientes con COVID. ¿Qué medidas debe tener el médico al llegar a casa? ¿Debe estar en un cuarto separado? ¿Debe quitarse la ropa, bañarse allá afuera? Como un comentario, en la ciudad de Mérida, que está a 320 kilómetros de aquí de Cancún, los hoteles que ciertamente en este momento están desocupados han ofrecido habitaciones gratuitas para que se hospeden los médicos que están tratando directamente con ese tipo de pacientes. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esas medidas que debe utilizar el médico al llegar a casa? Sí. A mí me parece que el médico antes de llegar a casa, no solamente ahora por el COVID, sino que lo ideal sería que no salga contaminado, no llegue a casa contaminado. Era muy frecuentemente, especialmente y con todo respeto a los médicos jóvenes, porque todos lo vivimos, nos gustaba andar con el ambo quirúrgico todo el día e incluso íbamos y veníamos en nuestro vehículo con el ambo quirúrgico, íbamos y llegábamos a casa y entrábamos con el ambo quirúrgico. Eso es, hoy sería, primero, no debería ser nunca, así no haya pandemia y ni haya esta infección. ¿Por qué? Porque siempre estamos llevando gérmenes que son gérmenes intrahospitalarios
y que a lo mejor nosotros estamos preparados, tenemos un estado inmunológico en masa más fuerte respecto a que cotidianamente chocamos con estos gérmenes, pero en la casa, en la familia, no lo es así. Entonces, en este caso específico, yo diría, en lo posible el médico, saliendo de la institución y máxime en instituciones que tengan pacientes contaminados, debería él producir una higiene antes de salir de la institución. Tener un baño, en este caso, si tú dices que hay hoteles que se han ofrecido, sería lo ideal, porque el médico podría entrar por una puerta y salir por la otra ya en otras condiciones, o sea que poder tener nada más que las precauciones comunes que puede tener cualquier transeúnte. Pero si están en el hospital, antes de salir del hospital, lo ideal sería que el médico que está tratando pacientes contaminados, que se produzca una desinfección total de todos sus elementos, de todo su cuerpo en lo posible que tuvo riesgo de contaminación, para llegar a la casa en las mejores condiciones. En este momento, en la etapa de la pandemia que estamos viviendo y en lo que por lo menos en Colombia se espera para las 2 próximas semanas, una de las estrategias que anunció el Ministerio de Salud de Colombia es la posibilidad de tener hospedajes temporales para médicos que estén trabajando en ambientes COVID positivo. Eso se ha utilizado también en países de Europa y esa es una iniciativa que no se puede descartar. Hoy tengo residentes míos en mi hospital que se han puesto de acuerdo, hacen turno 4 residentes por turno. Tengo un grupo de turno que alquiló una habitación cerca del hospital para poder durante esta etapa de cuarentena tener acceso al hospital y no llegar a su casa, porque en su casa sus padres son mayores de edad y ellos, con el ánimo de prevenir cualquier posible contaminación a mayores de edad, han preferido aislarse y estar viviendo por fuera de su casa. Pero en general, lo que se recomienda si uno va a llegar a casa es que en la casa hay que tener lo que se llama un área sucia a la entrada a la casa. El área donde uno llega de la institución, primero en la institución hay que aprender a retirarse los equipos de protección personal. Hay toda una normatividad de cómo se retiran los equipos de protección personal. Si existe la posibilidad de darse un baño, como dice el doctor Volati, y de retirarse la pijama o el uniforme con que generalmente nos montamos al auto, sería ideal. Pero aún así, al momento de llegar a la casa, debe haber en la casa un espacio que es el espacio séptico de la casa a la entrada, donde se dejan los zapatos, donde se quita la ropa va inmediatamente a ser lavada, los zapatos tienen que recibir la solución de hipoclorito, correcto, y debe darse un baño inmediatamente uno al momento de llegar a su casa. Son medidas que parecen extremas, pero yo creo que se tienen que tomar. Y si la pandemia aumenta y el número de contagios aumenta y el ambiente en las instituciones cada vez es más COVID, yo creo que vamos a terminar aceptando la oferta de los hoteles, y muchos de los médicos que están en contacto en esas áreas COVID, lo ideal es que terminen aislados por lo menos durante la etapa crítica de la pandemia. Bueno, y un comentario y pregunta. Aquí en México, el personal que está en los hospitales recibiendo pacientes con sospecha y con diagnóstico de COVID, hasta el momento tienen una entrega muy deficiente en cuestión del equipo de protección personal. Estoy hablando de los hospitales de la seguridad social, ¿no? ¿Cómo andan ustedes en sus países en ese aspecto? ¿Ha sido suficiente la entrega, el suministro y la capacitación de los equipos de protección personal? Yo creo que hasta ahora se vinieron cumpliendo, se vinieron cubriendo todas las necesidades. Indudablemente que hay excepciones, indudablemente que puede haber errores, indudablemente que hay quejas. El personal médico realmente
médico, paramédico, hacia todo aquel personal que actúa, a veces no tiene, o en todos los lugares no están todas las necesidades que deben cubrirse. Y eso es, creo yo, algo que se debe recalcar y se debe hacer hincapié, porque lo mejor que podemos hacer, como dije, es la prevención. Y si no cuidamos a nuestros médicos y ellos se siguen caminando y no tienen los elementos adecuados, ellos son los que van a ser portadores de la misma infección. Por lo tanto, a mí me parece que es un llamado de atención, no de crítica, sino de, llamémosle, hacer hincapié en que los recursos deben estar, en que todos los gobiernos deben preocuparse en sus distintos estamentos, porque el ministro de Salud no puede estar viendo si en los hospitales tienen o no tienen las cosas, pero sí cada uno debe cumplir su rol importante para que de esa forma no queden desprotegidos. Porque es muy triste escuchar algunos videos que se han metido a la web en donde hay colegas que están contaminados y dicen que se han sentido solos, que no le han dado las protecciones adecuadas y que en el momento que han tenido signos de sospecha no se le ha brindado la atención correspondiente. Es decir, no creo que sea el común denominador. Seguramente son excepciones que hacen a toda regla, pero sirve como para hacer hincapié que en este momento no es que los médicos valgan más que las demás personas, pero sí tienen un factor de riesgo mayor y son quienes van a cuidar a las otras personas. Por lo tanto, aquellos que son responsables deberían repasar constantemente, cotidianamente, que este personal esté protegido para poder actuar. En mi país, en este fin de semana murieron 2 colegas, los 2 primeros médicos, uno de ellos de 33 años, en la ciudad de Bogotá, los 2 de Bogotá, y murió un conductor de ambulancia en el estado donde yo vivo. Yo diría que los países nuestros se parecen. No es lo mismo el nivel de desarrollo y de seguridad de una clínica privada en Buenos Aires, en Córdoba, en Cali, en Ciudad de México, en el mismo Cancún, a la realidad que se vive en muchos de los hospitales públicos en sitios distantes de las grandes capitales, donde nuestros países tienen grandes deficiencias históricas en lo que tiene que ver con el sistema de prestación de servicios de salud. Y lamentablemente en Colombia nos hemos visto en la disyuntiva de quién es el que debe proveer los equipos de protección personal. Entonces, unos dicen que es una responsabilidad del alto gobierno, ya lo explicó el doctor Volatti, eso es un eufemismo porque el alto gobierno no sabe cuál es la necesidad que tiene el hospital que está localizado en el pueblo X. Otros dicen que es responsabilidad del hospital entregar los equipos de protección personal. Y en Colombia existen las famosas aseguradoras de riesgo laboral que uno de su salario paga, digamos, ese seguro, y el gobierno está diciendo de que ese es un tema que le corresponde a las aseguradoras de riesgo laboral. Lo cierto es que en ese triángulo de las Bermudas, entre la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de la institución y la responsabilidad del asegurador, hay instituciones donde hoy en día los médicos no cuentan con la totalidad de equipos de protección personal. El gobierno, el presidente de la República, a partir del día de ayer domingo, ha dado un plazo de 36 horas para que se dirima cómo van a llegar los equipos de protección personal a los profesionales de la salud. Las asociaciones gremiales, las asociaciones médicas que conocen cuál es el discurso en países como los nuestros, no están muy convencidas de que eso se dé. Yo creo que nosotros no somos héroes. Ese cuento de héroes y de aplausos, ese no es un cuento real. Ni tampoco tenemos por qué ser mártires. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos es que ser muy
muy verticales y apoyarnos en las asociaciones para tratar de exigir de que de alguna manera las instituciones garanticen esto a todos los profesionales de la salud que están hoy en contacto con los pacientes. Y adicionalmente a eso, nosotros también como profesionales aprender a protegernos y entender de que no estamos en una situación de sobreestimar y de sobreutilizar los recursos. Seguramente estamos en un momento de la pandemia donde el número de casos va a ser muchísimo mayor en los próximos días. Tenemos que ser racionales, no podemos ser presas del pánico, tenemos que ser sensatos y proteger a nuestros pacientes y protegernos nosotros mismos, pero entendiendo de que hay una responsabilidad de alguien que la tiene que asumir, y es que los médicos no tenemos por qué pasar de héroes, como nos quieren tildar, a mártires. No cometamos ese error. Bueno, definitivamente sin cadenas de suministro seguras, sin capacitación y sin equipo de protección, el riesgo para los trabajadores sanitarios en todo el mundo es real. La industria y los gobiernos deben actuar con rapidez para estimular el suministro de ese tipo de equipo. Debe reducir las restricciones a la exportación de ellos y poner en marcha medidas con las que se pueda detener la especulación y el acaparamiento, que también es real. A su vez, yo creo que los gobiernos deben proveer a los hospitales de todo tipo de equipo de protección para el personal de salud. En realidad no podemos detener el COVID-19 sin la capacitación y protección primero a los trabajadores sanitarios. Bueno, ha sido muy interesante todo esto. Estoy seguro que esta crisis mundial de salud finalmente tendrá 4 cosas. Primero, que va a tener una solución, ya que tarde o temprano se tendrá el tratamiento específico y la vacuna. Segundo, que tendrá un fin. Al tener ese tratamiento y la vacuna estará bajo control y la crisis habrá terminado. Tercero, que tendrá un costo que muy probablemente ya lo empezamos a pagar. Y cuarto, que estoy seguro que es lo mejor, que nos va a dejar una enseñanza todo esto, ¿no? Para terminar, le voy a pedir a nuestros panelistas que nos den en unos breves minutos una conclusión y una reflexión final sobre el tema, por favor. Doctor Volati. Gracias, Jorge. Bien, por mucho que hagamos, siempre va a ser poco. Por mucho que repitamos las mismas cosas, nunca va a ser suficiente, porque enfrentarnos a este tremendo enemigo invisible realmente ha puesto de manifiesto las falencias que tiene el mundo entero frente a situaciones límites como esta. Nadie esperaba esto y sin embargo hoy estamos viviendo situaciones totalmente no adecuadas para ninguno de todos aquellos. Pensemos que esta situación es muy diferente en nuestros estratos sociales, porque si bien el virus no mide el bolsillo de a quién va a contaminar, aquellos que más tienen mejores posibilidades o mayores posibilidades tienen. Por lo tanto, siempre en esta cadena de desigualdades que tenemos en el mundo, siempre aquellos que menos tienen son los que más padecen las consecuencias. Pensemos que esto es un hecho, un hito en la vida de cada uno de nosotros que nos debe llevar a pensar, debe llevarnos a reflexionar de cómo hemos actuado, cómo estamos actuando y qué será después de esta pandemia. Ya que en esta situación, en esta lucha, en este juego, en lo que quieran llamarles, en esta controversia, no va a haber ganadores. Solamente va a haber perdedores. Algunos perderán más, otros perderán menos, pero todos vamos a perder algo.
lo más importante es que perdamos lo menos posible. Y solamente vamos a perder lo menos posible si actuamos en equipo. Eso que siempre los médicos nos acostumbramos a entender. El trabajo en equipo es realmente lo que va a dar mejores resultados. Y por último, la primera palabra con que abrí hoy, la acción, en este caso, es la prevención. Muchísimas gracias. Mi reflexión final, para pues, verlo desde otra perspectiva a la que lo planteó el doctor Volati, es decir que muchos de los conceptos que nosotros hemos planteado esta noche pueden ser cambiantes, ¿correcto? Y en la medida en que todos entendemos que estamos enfrentándonos frente a un enemigo invisible del cual sabemos poco, es factible de que los conceptos vayan cambiando y que aparezcan nuevas evidencias en el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las, digamos, de las formas de cuidarnos, y eso se lo digo a todos los colegas que están en la videoconferencia, es mantener permanentemente estudiando, revisando, estar metidos, buscando información fresca que nos permita a nosotros el autocuidado. Yo creo que eso es muy importante. Estamos en un momento donde ninguno de nosotros tiene la última palabra, donde es factible de que las cosas cambien rápidamente de un momento a otro. Parece esta infección parece a la preeclampsia. Hoy en día es la infección de las teorías de la fisiopatología son cambiantes, los tratamientos comienzan a ser discutidos y probablemente en el tema de las medidas de prevención seguramente aparecerán nuevas cosas y la idea es estar permanentemente auscultando, permanentemente buscando información para poder nosotros hacer nuestras propias inferencias y para poder nosotros generar nuestras propias actitudes y prácticas donde nos autogestionemos en términos de la seguridad del proceso de la atención. Yo creo que ninguno de nosotros está exento, todos estamos expuestos, pero sí podemos hasta donde sea posible minimizar los riesgos. Y la idea de lo que se hace hoy y lo que está haciendo la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Cancún es como proporcionar estos espacios para que ustedes escuchen opiniones que no son de ninguna manera última palabra ni donde no pretendemos pontificar. Pero la idea es que ustedes se lleven un mensaje, algo a su casa. Yo diría que hoy, la gran conclusión es que debemos protegernos y que debemos insistir en los sitios donde estamos trabajando para que nos garanticen esos equipos de protección personal. Y yo creo que no podemos subestimar el COVID. Tenemos que entender de que estamos frente a una situación que en cualquier momento nos puede complicar la vida. Y yo los invito a que hagamos todos los esfuerzos posibles para protegernos, porque si nos protegemos, también estamos protegiendo a nuestros pacientes. Yo le agradezco al doctor Espadas, a Jorge, la deferencia que ha tenido de permitirme participar en este diálogo y como siempre, orgulloso de que me tengan en cuenta y es un placer poder desde la distancia sentir que estoy con ustedes, porque estar en Cancún de verdad que es una delicia. Bueno, antes de despedir, en definitiva, quisiera yo leerles algunos comentarios que están llegando, que felicitan mucho a los panelistas, excelente información, que lo han sabido transmitir adecuadamente. Hemos tenido muchos seguidores durante la conferencia. Me piden que yo les felicite a ambos, y al parecer ya tienen un club de fans aquí en Cancún todos ustedes, o tienen mucha familia por acá viviendo. Bueno, también quisiera yo agradecer a todos los asistentes a esta sesión. Esperemos que el doctor Espadas, el colegio, nos permita tener más sesiones de este tipo. Y quisiera yo informarles que toda la bibliografía que utilizaron nuestros panelistas, al mismo tiempo nos mandaron mucha información, presentaciones en PowerPoint, esquemas, diagramas, fotografías. Las vamos a tener en un link que se publicará a través de las redes del colegio
para que ustedes puedan disponer de esas fotos, esquemas, diagramas, bibliografía y todo ello. No sé si quieran agregar algo más, Héctor, Edgar Iván, Eduardo, pues muchas gracias por esta oportunidad. Solamente Muchísimas quiero gracias. agradecerles al doctor Héctor Volati, al doctor Edgar Iván Ortiz, por sus excelentes comentarios, por compartir sus aspectos, a ti, Jorge, por la coordinación, que nuestra tarea como médicos, como ginecólogos, es seguirnos actualizando, como nos dijeron, como nos recomendaron, estar leyendo, estar día a día al pendientes de los avances, de la evolución, los conocimientos acerca de esta enfermedad, para darles la mejor información a nuestras pacientes y asimismo para dar la mejor protección a nosotros mismos. Muchas gracias y sí, por supuesto que vamos a tener más pláticas de este tipo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por asistir. Muchas gracias, Jorge. Esta conferencia va a estar disponible en YouTube, en la página del colegio posteriormente, y también aquí por Facebook pueden seguirla consultando. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Bye.